mundo sigue de cerca la evolución de la guerra en Ucrania, que como vimos tiene como novedad en este quinto día de invasión unos esfuerzos de diálogo y de diplomacia para detener los ataques. Nos acompaña Sebastián de la Minsk. El mundo sigue de cerca la evolución de la guerra en Ucrania, que como vimos tiene como novedad en este quinto día de invasión unos esfuerzos de diálogo y de diplomacia para detener los ataques. Nos acompaña Sebastián Vitar, él es analista internacional y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Bienvenido a Noticias Caracol Ahora, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted por poder acompañarnos para tratar de entender un poco mejor. Concluyó entonces hoy esta primera jornada de diálogo entre Rusia y Ucrania, estas delegaciones en la frontera con Bielorrusia. ¿Qué expectativas ve usted en avanzar en un diálogo? Ellos han dicho que hay unos ligeros avances y que se tiene pensado un segundo encuentro. Yo creo que lo más importante de estas conversaciones es que se está estableciendo por lo menos un canal, que se está creando algo de confianza, que se están reuniendo estas personas, estos delegados de ambos países. Sin embargo, no sería demasiado optimista porque todavía no hay mucho que discutir en esas mesas. Todavía Rusia quiere mostrar que puede ganar esta guerra, quiere mostrar que militarmente tiene el poder de lograrlo, y Ucrania todavía tiene mucha esperanza de poder voltear el balance y que con el apoyo de los países occidentales logre tener una posición de negociación muchísimo más ventajosa. Entonces no creo que todavía estén dadas las condiciones para una negociación, dado que cada quien está todavía mirando cómo le va en el juego, pero posiblemente en los próximos días, 2 o 3 días, ya vamos a tener muchísima más claridad y ya sabremos con qué cuenta cada lado para negociar. Es todavía muy prematuro. Y frente a la vía diplomática, profesor, el presidente Putin habló con su homólogo francés Emmanuel Macron, digamos, se había comprometido a respetar la vida de los civiles en Ucrania, pero pide y siempre marca su plan, ¿no?, de desmilitarización y desnazificación. Y son términos que se han usado con mucha frecuencia sobre Ucrania. Esto en la práctica, ¿qué es y qué de cierto hay en eso? Pues básicamente Putin quiere volver al escenario que existía antes del 2014, en donde la presidencia, las instituciones ucranianas respondían a los intereses de Moscú. Eso ya no es así y por lo tanto el plan que tiene Putin es volver a sacar a Zelensky o por lo menos lograr que el gobierno de Ucrania esté una vez más bajo la órbita de seguridad de Rusia. Eso es algo que es completamente inaceptable para el gobierno ucraniano, por lo tanto es muy poco probable que la diplomacia funcione en este caso, pero puede que se logre llegar a alguna forma de cese al fuego o por lo menos darle un tiempo más a las negociaciones de tal manera que pues Putin pueda por lo menos reconsiderar que su posición no está funcionando como él quería, que era volver completamente títere al gobierno de Ucrania y acepte algún punto intermedio en donde si bien Ucrania no se una completamente a Occidente y a la OTAN, por lo menos no termine siendo completamente títere de Rusia tampoco. Claro, otra de las condiciones que habría impuesto Putin para terminar, digamos, esta invasión sería el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, algo que parece imposible, pues que el actual mandatario ucraniano acepte. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, realmente es que las posiciones en este caso son irreconciliables. Lo que busca Putin a partir de lo que él llama la desnazificación es básicamente cambiar el gobierno de Ucrania, volverlo algo, volverlo a la órbita de Rusia, y es algo que por lo menos este gobierno en Ucrania está completamente en contra. La constitución de Ucrania y la mayoría de los ucranianos y el gobierno de Ucrania desde 2014 no tiene ningún interés en volver a la órbita de Rusia y por lo tanto no hay un punto común en esa negociación, por lo menos en este momento. Crimea también es una línea roja que no se va a aceptar. Para los rusos Crimea es muy importante porque ahí está su base naval más importante en Sebastopol. Para Rusia del lado del Atlántico es muy complicado sacar barcos y solamente lo puede hacer a través del Mar Negro o del Mar Báltico y para ellos no va a ser un punto de negociación devolver a Crimea. Pero para los ucranianos tampoco es un punto de negociación entregar a Crimea, reconocer esa soberanía. Por un lado porque pues, tradicionalmente ha sido parte del territorio ucraniano, pero por otro lado porque tampoco quieren darle ese poder a Rusia, sobre todo si ellos quieren alinearse más con una estrategia más asociada hacia la OTAN.
Hay un punto, profesor, que me parece importante porque es que Putin ha tratado de legitimar toda esta invasión a partir de ese llamado ruso, de todo esto que se ha vivido en las zonas del Donbass, en Donetsk, en Lugansk. Él dice, allí están mis ciudadanos y yo por eso quiero entrar allí, lo estoy haciendo por ellos. Ha hablado también mucho de la violación de derechos humanos en esa zona, pero ¿qué reportes se tiene? Pues realmente esto es una táctica que ha utilizado Rusia, bueno, y otros países, pero tanto la Unión Soviética como Rusia han utilizado esta estrategia en donde ellos buscan que crezca la presencia de ciudadanos rusos dentro de un territorio, personas sobre todo muy aliadas al régimen en Moscú, y eventualmente los utilizan como excusa para poder violar la soberanía de otros territorios. Eso hicieron en Crimea, también lo hicieron en Chechenia. En muchos lugares han buscado ellos establecer un grupo de rusos que terminen siendo como su enlace hacia ese territorio y luego con la excusa de protegerles terminan invadiendo la autonomía de una región dentro de su propio estado o la autonomía de un país soberano. Entonces es una táctica vieja que ya se ha utilizado. Muchas de estas personas son rebeldes que entraron después del 2014 gracias precisamente a la estrategia de Putin de tratar de recuperar a Ucrania dentro de su propia órbita y por lo tanto no tendríamos que creer tanto que es un asunto humanitario para ayudar a personas rusas en esta zona. Sí está muy ligado con este discurso de la desnazificación, que es un término que realmente no tiene sentido. No hay un gobierno nazi en Ucrania, de hecho el presidente es judío y tiene ha sido uno de los más democráticos que ha tenido ese país, por lo tanto es solamente un discurso, pero pues sí está ligado a esta idea de que las personas rusas en estas regiones están siendo atacadas. Pero eso hay que tomarlo con mucho cuidado porque ha sido una estrategia que ha utilizado Moscú durante mucho tiempo. Claro, qué bueno poderlo entender así también, por supuesto, ligado a lo que ha sido parte de la historia. Claro, son tácticas de guerra que son usadas y que además ya en este contexto pues sabemos se vuelve algo histórico. Y en medio de todo esto el presidente Volodymyr Zelensky pues ha firmado esta solicitud para solicitar la membresía de Ucrania a la Unión Europea. Y esto en todo esto que hemos venido analizando, de estos diálogos que todavía están un poco fríos, ¿eso podría llegar a dificultar una salida diplomática? Pues realmente el punto más importante de este momento en este conflicto es la unión de todo Occidente, por lo menos los Estados Unidos, Japón y los europeos, en contra de Putin. Creo que fue un error bastante grande de Putin subestimar la posibilidad de que los europeos reaccionaran de un frente tan unido. Este llamado que hace Ucrania para entrar a la Unión Europea podría ser escuchado por los europeos. La respuesta que están dando los europeos, sobre todo como bloque de la Unión Europea, ha sido bastante fuerte. Es la primera vez que la Unión Europea está tratando de actuar con una política exterior tan coordinada entre ellos. Es la primera vez que países tradicionalmente muy pacifistas y que no quieren meterse en problemas con Rusia están apoyando militarmente a Ucrania, no con soldados, pero sí mandándole insumos para la guerra. Es la primera vez que los suizos rompen su neutralidad financiera frente a uno de sus clientes más importantes, que es Rusia y los oligarcas rusos, incluyendo a Putin. Entonces, lo que está encontrando Putin es algo que no se esperaba y es una unidad bastante grande de los europeos. Por lo tanto, por supuesto que esto no le conviene a Putin para nada, pero sí puede mejorar muchísimo la posición de negociación de Ucrania porque al comienzo pensábamos que iba a estar muy sola y ahora lo que vemos es una respuesta contundente, bastante fuerte de los europeos frente a Rusia. Sí, además porque esas sanciones económicas ya se están empezando también a sentir en las calles, en Rusia, y pues los datos que hemos conocido también esta mañana, las noticias que llegan de cómo se ha venido desplomando, ya ni siquiera en muchos puntos bancos y en cajeros ya no hay dinero, ¿no? Digamos, se empieza a cerrar el cerco. ¿Y a qué le está apuntando con todo esto que hemos venido mencionando, profesor, Putin en este momento? Digamos, ya hemos mencionado el tema de las estrategias, pero es que es bien increíble cómo ha venido, digamos, cambiando, ¿no? Entonces, él hace el anuncio, ¿no?, de poner en alerta especial su fuerza nuclear, digamos, entre comillas, activarla, pero también en paralelo van en estas negociaciones, o sea, ¿cómo se interpreta todo esto?
Pues mi lectura de esto es que Putin pensó que iba a ganar en un par de días, que su fuerza militar estaba completamente preparada para acabar con las defensas ucranianas, que iba a ser muchísimo más fácil terminar esto rápidamente, que no iba a tener muchas pérdidas, ni en equipos ni en personas, y que Occidente no se iba a unir en una respuesta tan contundente como la que ha hecho por lo menos los Estados Unidos británicos y la Unión Europea. Entonces, creo que Putin está reconsiderando sus opciones. Él pensaba que fácilmente le iba a mostrar a Occidente su poderío militar, le iba a mostrar a otros países las consecuencias de tomar el camino que tomó Ucrania, de separarse de la órbita rusa, y que para hoy ya las cosas serían muy diferentes. Hoy Putin tiene un escenario muy seguramente que nunca esperó que se diera. Por un lado, porque no está ganando militarmente, porque a pesar de toda su capacidad militar, los ucranianos se están defendiendo de una manera heroica, a pesar de la inferioridad militar que tienen. Hasta el momento han logrado repeler los ataques. Por otro lado, están recibiendo apoyo militar. Ningún país está activamente en guerra contra Rusia aparte de Ucrania, pero muchos países europeos y los Estados Unidos le están dando inteligencia, le están dando municiones, le están dando acceso a equipo, le están dando aviones, le están dando suficiente para que pueda seguir defendiéndose. Y por otro lado, las sanciones son bastante fuertes. Esta mañana la economía rusa pues básicamente entró en una emergencia bastante grande, una alerta de colapso bastante grande, que si esto se mantiene durante semanas o meses va a ser muy grave para la economía de Rusia y por lo tanto para la estabilidad del presidente y el apoyo que puede tener de los oligarcas dentro de ese país. Entonces Putin está en un escenario completamente diferente del que quisiera estar y eso tal vez lo lleve a una negociación en unos mejores términos para los ucranianos. Claro, porque esa popularidad también es la que lo está moviendo, ¿no? De hecho, él se ampara en esa popularidad también para, digamos, planificar toda esta invasión, pero hemos visto a lo largo de los días también inmensas manifestaciones en más de 53 ciudades en Rusia, donde la gente ha salido también a rechazar precisamente esa invasión. Entonces, en medio de todo este panorama, profesor, digamos, van pasando los días y ¿qué puede llegar a pasar? Porque este plan militar, esta invasión, pues no podría convertirse en un dolor de cabeza para Rusia. Tendría que haber una salida clara, pero es lo que hemos venido mencionando, ¿no? Tiene a buena parte de la comunidad internacional en contra, todas estas sanciones económicas, las protestas. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Pues hay algunos escenarios más probables que otros. En este momento, digamos, el escenario más optimista para Occidente y para Ucrania es que Putin se dé cuenta del error tan grande que está cometiendo, que las sanciones económicas sean realmente insoportables para su economía, que se dé cuenta que militarmente tampoco le salieron las cosas como él quería y que eventualmente acepte retirarse y volver a la situación que había antes de esta aventura de invasión. Sin embargo, también podría haber otros escenarios. Uno de ellos es que los rusos logren, a través de escalar el conflicto, de llevar más y más y más capacidad militar, logren realmente tomarse Ucrania, que logren realmente acabar con las defensas militares de Ucrania y esto seguramente llevaría a que las sanciones de Occidente sean permanentes. Es decir, ganan una batalla militar en Ucrania, pero eventualmente las sanciones, si duran por semanas o meses, les terminan haciendo muchísimo daño y eso podría llevar incluso a que el régimen de Putin se vuelva inestable. Y otro escenario sería en donde logren una negociación más o menos exitosa, muy posiblemente no sería completamente terminar las diferencias entre los dos países, pero sí por lo menos un cese al fuego, una retirada de Rusia, en donde gracias a esa retirada se bajen las sanciones, logre negociar no solamente con Ucrania, sino con Occidente una reducción de las hostilidades y que todo quede como en pausa, como que más adelante pueden reactivarse estas operaciones militares. Sin embargo, es muy importante los avances que se han logrado durante el conflicto. Uno de ellos, la unión de los europeos, que esa va a quedar para siempre. Es decir, creo que Putin ya perdió en muchos escenarios y uno de ellos es haber
juntado a todos los países de Europa, por lo menos a los países que hacen parte de la Unión Europea, en contra de él. Y también haber puesto a Finlandia a considerar entrar a la OTAN. Entonces creo que incluso si se llega a dar un escenario en donde las negociaciones funcionan o Putin se retira, es muy probable que esta unión que surgió a partir de la amenaza rusa se mantenga. Y esto incluye, por supuesto, que los europeos busquen una independencia del gas y la energía rusa y que busquen un sistema de defensa mucho más robusto en contra de Rusia. Claro, y usted estaba mencionando un punto que me parece importante, es el papel que juega, digamos, la OTAN en medio de toda esta invasión, porque podría resultar entonces más atractiva también para otros países, en medio, digamos, de esta consolidación y esta unión que se siente precisamente de la Unión Europea. Sí, realmente lo que vimos en las últimas 3 décadas es que con el colapso de la Unión Soviética y la debilidad rusa, recordemos que la economía rusa cayó hasta el punto de ser similar a la colombiana en la final de los 90, es decir, no tenía ningún estatus de superpotencia, más bien se convirtió en un país en vías de desarrollo. En ese momento no se creía que Rusia fuera a volver a ser una amenaza, por lo menos no tan grande para los europeos. Y así fue creciendo la OTAN, así fue creciendo la confianza de muchos de estos países, hasta el punto en donde varios de ellos empezaron a depender de la cooperación con Rusia, por lo menos en el intercambio de energía. Se construyó este gasoducto para Alemania. Alemania quedó dependiendo en una parte importante de importaciones de energía rusas. El petróleo también ruso es muy importante. Y a medida que Rusia se integraba un poco a las instituciones occidentales, los países europeos confiaban un poco más. Pero con esta alerta que aparece a partir de la invasión a Ucrania, es un llamado de atención bastante grande para que los europeos no se confíen. Y muchos de ellos estaban no sé, ellos rechazaban la idea de unirse muy fuertemente a la OTAN, precisamente para no crear más inseguridad o percepción de inseguridad en Rusia, pero después de esto muchos de ellos quedaron considerando que lo mejor es unirse rápidamente o por lo menos llegar a tener una relación mucho más cercana con la OTAN, así no se unan completamente, de tal manera que estén más protegidos frente a una nueva aventura intervencionista de Rusia. Profesor, ya para ir terminando este diálogo y también a manera de conclusiones, en medio de toda esta invasión que ha sido tan bien documentada minuto a minuto en las redes sociales, pues por supuesto hemos visto infinitas posturas, incluso varias de las preguntas también giraban en torno a esto, pues lo que veníamos mencionando, ¿no? De la nazificación supuestamente que se está viviendo en Ucrania, además el respeto o no por los derechos humanos, realmente qué es lo que pasa en la región de Donbass y demás. Y muchos realmente legitiman esta invasión a Ucrania, a pesar de abiertamente violar los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión y su postura? A ver, aquí hay dos posiciones que hay que precisar. Una de ellas es que Rusia está buscando detener un avance de su enemigo tradicional, que es los Estados Unidos, en Europa. Y digamos, esa es algo que se puede entender desde un punto de vista geoestratégico. Pero eso no le da ningún derecho, ni legitima de ninguna manera una invasión a un país soberano que no había de ninguna manera provocado esa invasión. Es decir, uno puede entender en términos geopolíticos que el mundo está cambiando, que Rusia perdió mucho poder y que tal vez ver a Ucrania acercándose tanto a los Estados Unidos causó inseguridad dentro de Rusia, causó una percepción de peligro dentro de Rusia, eh, pero eso no justifica de ninguna manera un ataque atroz contra un país soberano como el que estamos viendo. Entonces, no creo que uno pueda solamente decir que porque Rusia ya no tiene las posibilidades de defenderse que tenía antes, justificar un tipo de invasión como esta, justificar un ataque a la soberanía de Ucrania. Creo que no hubo ninguna provocación, ningún acto de mala fe de los ucranianos en contra de Rusia. Una cosa es la libertad que ellos tienen de aliarse con los Estados Unidos. Otra cosa muy distinta hubiera sido realmente atacar o poner en riesgo de alguna manera la seguridad de Rusia de manera inminente. Entonces, yo creo que es posible condenar abiertamente una invasión que ha sido desproporcionada de un país muchísimo más poderoso a uno no tan poderoso.
que no fue provocada, que está causando estragos también en la población civil, que a medida que Rusia se da cuenta que no puede ganar tan fácil, seguramente va a acudir a tácticas que le hacen más daño a la población civil, ataques más indiscriminados en donde es más difícil que la población civil no sufra consecuencias. Entonces creo que al mismo tiempo uno puede entender la geopolítica global como algo que viene sucediendo por muchas décadas, pero nadie se debe quedar callado frente a una invasión que si hubiera sido cualquier otro país, muy seguramente también estaríamos condenando. Sin duda, y muy importante entenderlo así, ahí están los detalles, están los hechos, es la historia, esto es lo que está pasando en el quinto día de invasión de Rusia a Ucrania, son los detalles en medio de estas negociaciones tibias todavía que se están generando entre estas dos naciones y por supuesto el papel trascendental que juega un líder mundial como es Vladimir Putin. Es el profesor Sebastián Vittar, él es analista internacional y docente de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, muy amable por este tiempo. A ustedes, Juanita.